entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, yo quiero hacerle notar algo, ¿sí? Para que no haya confusión, principalmente a quienes leemos la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre, la sana costumbre de leer la Biblia? ¿Sí? Son pocos en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero hacerle notar para comenzar este tema que Dios puso en mi corazón a propósito de un evento sucedido en esta semana? Que cuando la Biblia habla de las señales que se irán cumpliendo en los postreros tiempos, hay que diferenciar dos tiempos dentro de este tiempo. El uno, que es el tiempo postrero, como lo llama la Biblia normalmente, y que tiene sus señales, es decir, acontecimientos que tienen que suceder y que nosotros vemos que ya están sucediendo. Y hay los tiempos del fin, que es un tiempo inmediatamente posterior a estos tiempos posteriores, pero que sus señales o lo que va a suceder en esos tiempos es bastante más crítico de lo que nos advierte en los tiempos posteriores. Entonces déjeme un poquito diferenciar esto para enfocarnos en lo que Dios puso en mi corazón. Si es que quiere, me sigue con la palabra, y si no, yo solo le doy lectura, luego iremos a la porción oficial. Jesucristo en un momento, ¿sí?, le reunió vísperas de que ya se cumpla la parte final de su vida, es decir, que aquella persecución que se le hacía, aquel deseo de matarle, porque así dice la Biblia, que muchos de los líderes espirituales procuraban matarle. Antes de que esto se cumpla, les dijo esto a sus discípulos, a sus seguidores. Dice que les cogió aparte y les explicó estas cosas. Y cuando les comparte esto, ellos le dicen: Señor, ¿y esto cuándo se va a cumplir? Y les habla primero de los tiempos postreros. Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 14, dice así. Me sigue si quiere, pero siempre con atención y con reverencia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Estos son los tiempos postreros, ¿sí?, que son previos al tiempo final. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí ve cómo se diferencia entre el tiempo posterior y el fin? Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo le pido que preste atención a ese versículo, al 9. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Y en el mismo capítulo de Mateo, en el 24, el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso ya son situaciones del fin, ¿no es cierto?, que está posterior a estos tiempos postreros. Y por último, versículos 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Entonces, y usted me dirá: ¿y por qué nos comenta esto? Para hacerle notar, primero, que nosotros ya estamos siendo parte, nosotros, esta generación, este tiempo que estamos viviendo, ya somos parte del tiempo postrero. Porque todas las cosas que yo le leí primero del capítulo 24, del versículo 4 al 14, ya se están cumpliendo, ¿no es cierto?
ya vemos que hay estas manifestaciones de la naturaleza como terremotos. Acabamos de pasar hace menos de 5 años aquí le llama peste, nosotros le llamamos pandemia, es decir, algo que paralizó al mundo porque fue una enfermedad que mató a mucha gente, pero que nos debilitó a muchas personas más porque estuvimos encerrados. No hace falta que le explique, usted y yo lo vivimos, ¿sí? Y estas cosas pueden seguir apareciéndose, dándose. Sí, de hecho, ya han habido, pero fueron sectoriales, pero fueron regionales. La última fue de carácter mundial, ¿sí? Y todas las otras cosas, guerra, rumores de guerra. Hoy mismo estamos en distintas partes viviendo conflictos. Préstele atención y por favor siga, o sea, prestemos atención a la vida, ¿no? A lo que está sucediendo en nuestro tiempo para caminar advertidos y saber qué tenemos que hacer como cristianos, porque nosotros no podemos ser parte del resto del mundo. Por un lado, que pase lo que pase, tenga lo que tenga, suceda lo que suceda, y ahí veremos. No, porque estas señales nos dejó a nosotros, a los cristianos, para que actuemos y tengamos el entendimiento pleno a la luz de su palabra, de lo que, no solo de lo que tiene que suceder, sino de la conducta que nosotros debemos tener respecto de estos tiempos. Yo le dije que preste atención al versículo 9, que dice: entonces os entregarán a tribunales y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, esto se cumplió plenamente en los inicios de la iglesia primitiva, llamemos, en donde vemos que las autoridades romanas, en unos casos de cuenta propia, en otros casos influenciados por las autoridades religiosas judías, entraron en una terrible persecución y mataron a mucha gente. El libro de los Hechos nos describe plenamente esa situación, pero eso no era el tiempo postrero, ese era el tiempo inicial. O dicho de otro modo, eso eran las bases de lo que luego sería la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la base de la iglesia? La base de la iglesia fue un compromiso firme con Cristo Jesús, ¿sí? Que afrontó y sufrió penalidades terribles, ¿no es cierto? Persecuciones, muertes, castigos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base de la iglesia. Y si esa es la base de la iglesia, no podemos decir que se cumplió lo que Jesucristo estaba diciendo. Cuando Él claramente lo dice, eso es para los postreros tiempos. Entonces, yo creo que sí puedo decir que en los inicios de la iglesia y en los finales de la iglesia, lo que ha habido es persecución, muerte, dolor y quebranto. En el proceso entre el inicio de la iglesia, que nos relata Hechos, ¿sí? Y en lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Han habido espacios de pausa, han habido tiempos de calma, pero han sido espacios y tiempos nada más, ¿no? Pero la iglesia en realidad se fundamenta, se sustenta y brilla precisamente, y tiene que salir adelante y tiene que mostrarse como lo que somos, como el brazo extendido del reino de los cielos aquí en la tierra, en tiempos de dificultad, ¿no? Con tristeza, con profunda tristeza. Yo me enteré en realidad de un suceso que pasó en estos días, en esta semana, y que quizás el mundo cristiano a lo mejor no lo conocía, pero en Estados Unidos fue una noticia que conmovió a todo nivel, al punto que el actual presidente reaccionó, un expresidente, Obama, también reaccionó frente a lo ocurrido en esta semana. Digo, no sé si usted lo conoció, no sé si dieron en las noticias de los grandes medios, posiblemente no puedo dar testimonio de esto, pero permítame leerle. Imprimí yo esta situación, ya le digo, yo no conocía, no sabía de esta persona y de la misión que cumplía esta persona, pero que en los Estados Unidos había sido muy conocido, inclusive en los últimos tiempos se hizo más conocido y seguido en redes sociales por millones de personas. Se había hecho más conocido porque había tenido una participación política frontal en respaldo al actual presidente de los Estados Unidos.
y es la muerte de un joven llamado Charlie Kirk. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Yo me enteré de esto porque mis hijos, los varones, le han sabido seguir en redes, ¿no? Y claro, el día de que se enteran de la muerte de él, me dice mi hijo Martín, el que vive con nosotros, dice: papi, ¿sí supiste de esto? Le digo: no, ni siquiera sabía de la existencia del joven. Entonces él me empapa un poquito, me hace enterar un poquito de la labor que cumplía él. Permítame darle lectura de este resumen que me hizo llegar mi hijo. Y a las pocas horas de esto que conversábamos en el desayuno que comentó mi hijo con mi esposa, conmigo ahí, y conmovido mi hijo, ¿no? A las pocas horas de eso, el otro hijo, varón mío, que es casado, se comunica con mi esposa, ¿sí? Y le dice: hola mami, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Sí, todo muy bien, sí. ¿Sí supiste de esto? Dice: nos enteramos con el papi en la mañana, ¿sí? Dice: estoy hecho pedazos, y ambos, algo que yo no había visto nunca en mis hijos, excepto de algún acontecimiento que yo conocía, que sabía, en un mar de lágrimas. Y ahora usted entenderá por qué. Charlie Kirk era un activista conservador estadounidense muy conocido. Cofundó Turning Point USA, una organización que busca involucrar a jóvenes en la política conservadora, promover valores como la libertad de expresión, el activismo pro vida, defender la vida desde la concepción, la familia tradicional y otras ideas afines al cristianismo evangélico. Además, se le reconocía por tener una gran cantidad de seguidores, su presencia en debates en redes sociales, en campus universitarios, haciendo tablas de debate, donde confrontaba ideas con quienes pensaban diferente. Era cristiano evangélico, casado con Erika Franzwe y tenía 2 hijos. Lo que pasó en esta semana fueron hechos que están confirmados. El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk estaba en una universidad del Valle de Utah participando en un evento de su gira American Comeback Tour, haciendo una parte del debate y preguntas. Mientras estaba hablando, se disparó un tiro que le impactó en el cuello de un edificio cercano, desde aproximadamente 200 metros. Fue trasladado al hospital inmediatamente. Las autoridades han dicho que fue un asesinato político, o al menos se estaba investigando o se está investigando en esos términos. Lo posterior ya no viene al caso, porque se decía que se había apresado a una persona a quien le identificaron por las cámaras, pero que luego de hacer las averiguaciones, las investigaciones, determinaron que no era él el que había disparado, sino que casualmente estuvo en el sector por donde se determinaba que había sido el disparo. Pero en los días posteriores, porque eso me entregaron a mí el mismo 10 de septiembre, y en los días posteriores se dice que ya le capturaron a la persona, que probablemente sea un francotirador, porque le llega en el cuello, cuando se ve en el video que él está bajo una carpa inclusive, y justo cuando él estaba hablando de la violencia juvenil en las escuelas y universidades de los Estados Unidos y de los tiroteos que hay, recibe este tiro. Fue una situación espantosa. Gracias a Dios los videos no se ven completamente. En esa mesa de discusión que estaba presente su esposa. Y ese fue el resultado. A propósito de esto, que yo le digo, me enteraba, yo le mentiría si le digo que yo le seguía, no, ni siquiera conocía de él, pero mis hijos sí lo han sabido hacer. Entonces ellos me comentan, dice: papi, él era un hombre impresionante, porque cómo debatía con ateos, con progres, con los de la cultura woke, creo que se llaman, woke, que tienen esas locuras, esas cosas. Dice: ¿y cómo les confrontaba y cómo les dejaba callados?
cómo defendía la vida. Si bien dice que él era, desde el punto de vista político, un conservador de extrema derecha, es decir, también con los errores que tiene esa postura política, pero él se enfocaba en sus debates, en sus charlas, todo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y era un tipo estupendo, al punto que tenía millones y millones de seguidores, y que cuando sucede este tipo de situación, esta situación tan triste, tan lamentable, reacciona hasta el mismo presidente de los Estados Unidos y fue conocido y conmovió a todos los Estados Unidos, ¿sí? Y yo no puedo decir que él no trascendió fuera de los límites de Estados Unidos con su labor, con su misión, con este encargo que Dios le había hecho y que lo venía llevando de manera correcta, perfecta, porque usted ve que ahora el tipo de evangelismo que hacíamos antes, ¿sí? Y que resultaba tan, o recibía tanta apertura, hoy ya no tiene cabida. Hoy uno le habla de Dios y la gente no le para la más mínima bola, se burla, ¿sí? Y eso le digo porque a mí me pasa, yo vengo de 30 y pico de años de cristiano, ¿sí? Ya voy a cumplir 34 en el mes de noviembre, y recuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Señor, hablaba a las personas y tenían interés, iban a la iglesia, se quedaban muchos de ellos, ¿sí? La semilla que se sembraba encontraba tierra fértil, pero hoy no, hoy no. Yo tengo personas, por ejemplo, que constantemente les veo, por decir, del banco, a pesar de que me han cambiado mucha gente en el banco, ¿sí? Pero personas a las cuales yo les he hablado, a veces que llegaba con un mensaje así, sin saber nada, llegaba con algún mensajito así, flash, ¿no? Y eso les conmovía. Nunca dieron el paso de venir a la iglesia, nunca han tenido algún interés, les he dejado folletitos evangelísticos, nada. Hay una dureza, no solo que la tierra está dura para que la semilla pueda causar su efecto, sino que está cayendo sobre pavimento, ¿sí? Usted conoce la parábola del sembrador. La primera tierra o la primera semilla que cae en pedregales, cae en tierra y vienen los cuervos y las aves del cielo y se comen y se devan. Estamos peor que en esa circunstancia. Y en este tipo de sociedad que vivimos, más enfocado a la juventud, que es la más rebelde, que es la que no quiere límites, ¿sí? Porque quieren hacer lo que les plazca a los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Pero ellos son la generación de cristal. Es decir, ellos pueden hacer y deshacer y pecar y burlarse de Dios, pero a ellos no hay cómo decirle nada, porque todo les resiente y les genera traumas. Y gran trabajo tiene y gran ingreso tiene la psicología hoy en día, determinando traumas. En estas circunstancias, que haya un muchacho, un hombre, porque entiendo que no superaba los 40 años, de hecho los niños o las niñas que quedan sin su padre, un batallador, son criaturitas pequeñas, creo que no sobrepasan los 5 años. Y que en este mundo que estamos viviendo, haya alguien que se lance a hacer esto, ir a una universidad a proclamar el nombre de Cristo y a decir estas son las normas y conductas de vida y a enfrentarse y a hacer grandes mesas de debate. Le callaron. Eso es lo que está pasando en los postreros tiempos. Es terrible. A mí me ha conmovido mucho, no solo la noticia, que no me debería haber conmovido mucho porque no le conocía, simplemente hubiera sido un expectante de la loable labor que hacía este muchacho si es que hubiera llegado a mi conocimiento. Pero a mí me ha conmovido mucho lo que esto causó en mis hijos, que le habían sabido seguir, no sabíamos con mi esposa. Y frente a esto yo obviamente le preguntaba a Dios, le digo, Señor, ¿será que los cristianos estamos preparados para vivir lo que anuncia tu palabra de los postreros tiempos? Que son estos, ¿sí? Son estos los postreros tiempos. Usted vea todas las otras señales y son estos. Hay falsos profetas, hay falsos ministros que le ilusionan a la gente con prosperidad económica. El evangelio de la prosperidad se ha proliferado y es súper acogido. Esas iglesias, mega iglesias, revientan de gente porque van a escuchar lo que quieren escuchar, no lo que yo voy a predicar esta mañana. Le pido ahora sí que abra su Biblia, porque este es el texto oficial
En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y me voy a permitir dar lectura de una iglesia, de una de las 7 iglesias del Asia Menor, se les conoce, o más identificadas como las 7 iglesias del Apocalipsis. Y es la segunda iglesia, la de Esmirna. Hago yo la lectura y le pido que me siga por favor con atención y con reverencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, hasta terminar el texto que determina o que detalla a esta iglesia. ¿Tenemos todos, amén? Apocalipsis 2, 8, y vamos hasta el 11. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Usted sabe que el libro de Apocalipsis, y ese es el concepto, la definición, son revelaciones, ¿sí? De hecho, Apocalipsis significa revelaciones. Son revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan cuando él precisamente estaba sufriendo una persecución en la isla de Patmos. Y ahí Dios le revela las cosas que van a pasar y lo hace de manera mucho más directa en cuanto a los cristianos. Por eso hay mensaje a los cristianos, que son los mensajes a las 7 iglesias. Las 7 iglesias determinan 2 tipos de cosas, ¿sí? La una, los estilos de vida de la iglesia, pero a su vez revela también el enfriamiento que va sufriendo la iglesia en las distintas épocas que se ha dado. Esta de Esmirna, y que Dios me movió a esta, porque hay muchas otras, hay 7 iglesias, bueno, la última no es precisamente la mejor, ¿no? Aquella que ya estamos viviendo. Si ya estamos viviendo esa iglesia, la última, la que se envanece, la que dice: tengo plata, tengo oro, tengo todas las comodidades, ¿sí? No me hace falta nada, porque tiene todo lo que humanamente quiso llegar a tener y que va de la mano del Evangelio de la Prosperidad. La iglesia cristiana es la penúltima, la que es un pequeño remanente, pero con poder. Pero Dios me movió a mirar esta, la de Esmirna, ¿no? En la que Cristo Jesús se presenta en cada una de las iglesias con alguna cualidad. Aquí dice el ángel de la iglesia, en Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se presenta así con esta iglesia? Porque al final del texto de esta iglesia, en el versículo 11, sí, dice que el que venciere no, ¿qué dice ahí? El versículo 11, no sufrirá la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda muerte? La segunda muerte tiene una primera muerte. La primera muerte es la física, la separación. Muerte significa separación. La separación que tengamos nosotros de los vivientes, o la separación que han tenido nuestros antepasados que ya partieron para la presencia de Dios. Esa es la primera muerte, a la cual estamos expuestos todos, y la evitarán la iglesia cuando Cristo venga por ella, al rapto o al arrebatamiento, como se conoce. Venga en las nubes, no va a venir a pisar la tierra nuevamente, sino que en las nubes, y en las nubes llamará a su iglesia. Entonces, solo esas personas, que yo aspiro a ser de esas, ¿sí? No conocerán esa primera muerte. Pero la segunda muerte, sí, ya le digo, muerte significa separación. La segunda muerte es la separación eterna, total, definitiva y insisto, eterna, que tendremos de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, la segunda muerte, quienes vivan la segunda muerte, son los condenados a vivir en martirio eterno.
Ellos van a vivir esa segunda muerte, que es la separación definitiva de Dios. Hoy la humanidad no es que esté ligada a Dios, ¿sí? Pero tiene la posibilidad de ligarse a Dios. Entonces dice, el que venciere, ¿sí? Nosotros que aspiramos y veamos si es que estamos en ese camino, en ese proceso, si es que estamos con ese nivel de compromiso, dice, no vamos a experimentar esa segunda muerte. Y tiene, digo, total relación con cómo se presenta con Jesucristo. Dice, el que murió y resucitó, porque Él venció a la muerte. Y lo que dicen los otros versículos, hablan exactamente de nuestro tiempo. Pero antes de eso quiero un poquito como conocimiento nada más, si es que ustedes de los que tienen curiosidades en ciertos aspectos de la Biblia, que obviamente nos permiten alimentarnos más y de mejor manera. Esmirna viene de la palabra mirra, y se le conoció a esa ciudad, porque todos esos, los nombres de las iglesias, son nombres de las ciudades en donde estaban establecidas estas iglesias. Y Esmirna era una ciudad que había tomado renombre por una esencia que en esa época era muy valiosa y que nosotros la vemos inclusive en la Biblia, que era la mirra, ¿sí? El día de hoy dicen que esa ciudad corresponde a la jurisdicción de Turquía y que todavía tiene el nombre de Izmir, algo así, ¿no? Y que tiene que ver quizás con una traducción actual de Esmirna, y tiene que ver con la mirra. Y la mirra, ¿sí?, era muy usada en funerales y está relacionada con sacrificio y muerte. ¿Se acuerda que los magos que fueron al nacimiento de Cristo Jesús llevaron, entre otras cosas, mirra? Lo llevaron primero porque era muy valioso, al igual que las otras, el incienso y el oro, pero también era una anunciación de que Él tenía que morir para pagar el pecado del mundo. Por eso es que cuando Jesucristo, siendo niño, es llevado al templo a presentarse, presenta ahí un profeta y una profetisa, la profetisa Ana y no recuerdo el nombre. Y le dicen a María, con el niño en los brazos, cuando iba con la alegría de ir a presentar en el templo, le dicen que a este niño, al corazón de María le iba a traspasar una espada, por lo que él tenía que padecer. Y María lo tenía claro. Y cuando Jesucristo muere con el precio de nuestro pecado, o por el precio de nuestro pecado, las mujeres que fueron temprano al tercer día al sepulcro llevaron esencias aromáticas, mirra, para ungirle. Porque la mirra estaba ligada, estaba asociada, ¿sí?, al sufrimiento y a la muerte. Pero en el Apocalipsis encontramos a la mirra, ¿sí?, como una fragancia que habla de testimonio de los cristianos. Y en este caso nos habla de los dos aspectos en esta iglesia. Porque nos habla de tribulación, de dolor, de muerte, de encarcelamiento, es decir, de sufrimiento. Pero también nos habla de testimonio, porque dice, sé fiel hasta la muerte. Permítame desglosar rápidamente un poco las características que se dan de esta iglesia, ¿sí? Iglesia de Cristo, como nosotros. ¿Cuántos creen que nosotros somos la iglesia de Cristo? Y esto pregunto a quienes nos congregamos aquí. Yo no puedo saber, puedo mirar, puedo observar, pero yo no puedo saber si todas las iglesias que tienen un rótulo que diga iglesia cristiana o iglesia evangélica o la iglesia de Cristo, yo no sé si lo que se dice adentro, la doctrina, la teoría, el mensaje que se manda adentro, efectivamente revela que son iglesia de Cristo. Pero yo tengo que ser responsable de aquí. Y usted saber que si los mensajes que yo como su siervo, como su pastor, le doy, están relacionados a la Biblia, y con claridad y con entendimiento y con el respaldo total bíblico. Porque si yo le comienzo a hablar de que dé plata porque esa plata se va a multiplicar porque Dios vino para hacernos ricos a todo el mundo, usted va a decir, el pastor está totalmente desenfocado, esta es una falsa doctrina, ¿qué hago en esta iglesia?
Entonces es su responsabilidad evaluar, ¿sí?, el mensaje que yo le doy para ver si es bíblico, si es que corresponde, si es que no tiene una contradicción. Por eso es que las iglesias que predicamos el Evangelio como tiene que ser predicado, apegados a la palabra, apegados a la doctrina, ¿sí?, corremos el riesgo de que se nos vaya vaciando las bancas. Porque a la gente no le gusta escuchar lo que tiene que escuchar. Le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Iglesias donde hay permisividad al pecado, iglesias en donde todo se ha vuelto relativo, o iglesias que le proponen multiplicación económica. ¿A quién no le gusta saber que puede ganarse una platita más? Pero esos son falsos profetas. Aquí da algunas características estos versículos. Una dice que hay tribulación y pobreza, ¿sí? Y sin embargo, Cristo Jesús, que es el que le revela esto a Juan, le dice, pero tú eres rico. Dice, pero ¿cómo? ¿Quién podría sentirse rico teniendo tribulación y pobreza? ¿Y sabe por qué le dice, pero tú eres rico? Y le pone en paréntesis como para que no se desilusione. Porque quienes tienen la fe en Cristo, quienes tenemos la fe en Cristo Jesús, quienes amamos a Cristo Jesús, quienes tenemos un compromiso con Cristo Jesús, y sabemos que ese compromiso es el mayor compromiso que debemos tener en nuestra vida, más allá del resto de compromisos que debemos honrar, como el matrimonio es un compromiso que debemos honrar, y los demás compromisos laborales, sociales, etcétera, etcétera. Pero el mayor compromiso que debemos tener los cristianos es el compromiso con Dios, ¿sí? Y dice, mira, tú tienes tribulación, es decir, pasas por problemas, pasas por dificultades, pasas por enfermedades, por necesidades económicas, por quebrantos emocionales, por todo eso que pasas, sí. Pero entiende, para que tú seas rico es porque estás bien cogido de Dios. Que nada te aparte, que nada te aleje de Dios, que nada te haga declinar. Sí, esa fe firme, férrea, eso de estar bien establecidos, nos hace ricos, a pesar de que vivamos lo contrario, que vives injusticias, que tu marido es injusto, que tus hijos son injustos porque no reconocen la labor, el trabajo y la abnegación que has tenido en la vida para sacarles adelante, y ahora vemos que el amor de muchos se va enfriando. Aguantas eso y aguantas callado. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Eso nos hace ricos. No es la riqueza económica la que nos jacta, la que nos facilita el pecado, porque el mucho dinero facilita el pecado. No digo que todos los que tengan dinero son pecadores empedernidos, pero el mucho dinero facilita el pecado. Por eso debemos quitar de nuestra mente eso de que yo quisiera ser millonario. No, porque si llegáramos, Dios no permita, a tener más de lo que podemos administrar, vamos a fallar, vamos a pecar. Así es. Si en pequeñas situaciones se han visto eso, no se diga. Que Dios nos guarde de ser millonarios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hay que decir y con convicción. Que nos permita tener una buena vida, una comodidad. Amén, gloria a Dios. Pero aspirar a eso, jamás. Hay que ser sensatos, hay que ser entendidos en el plan de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto dice que debemos sufrir la muerte, el menosprecio, ¿sí? Algo que por eso leí la situación de este joven valiente, valeroso, con sus equivocaciones. Yo digo, debe haber tenido muchas equivocaciones, porque su postura política es de extrema derecha, y obviamente la extrema derecha no es que sea una maravilla, ¿no? Nosotros mismos estamos viviendo una extrema derecha acá en el país. Y ve que no es que todo es principios, valores, respeto, nada que ver. Otra de las cosas que menciona ahí, que estamos viviendo hoy en día, es la blasfemia de los que se dicen judíos en esa época, ¿sí? Pero la blasfemia de los que nos decimos cristianos hoy. Hay muchos cristianos que blasfeman, ¿sí? Y que viven una vida desordenada y buscan y encuentran, entre comillas, justificativo a sus perversidades, a sus malas acciones. ¿Sabe cuál sería una blasfemia hoy en día? El decir, yo colaboro con la iglesia económicamente mucho y ese dinero es mal habido. Eso es una blasfemia. Esa es una blasfemia. ¿Sí? Blasfemias que vemos en iglesias. Hay pastores que van por el tercer matrimonio, por favor, y no es que se les murieron las dos anteriores. E iglesias que respaldan y están ahí presentes.
olvidando lo que dice la Biblia, ¿no? Que para ser pastor, el que anhela pastorado, u obispado lo llama, es un término que abarca más posiciones espirituales de ministro. Dice, tiene que ser marido de una sola mujer que tenga sujeción a sus hijos. Y hay pastores que tienen pastoras, ¿sí? Provocativas, que votan un marido, que cogen otra. Y les siguen multitudes, y les soportan y les aguantan. Es terrible. Esas son blasfemias de los que se dicen ser, ahí dice, judíos. Es decir, gente que supuestamente reconoció que Cristo Jesús era el Mesías en esa época, ese era el gran conflicto, ¿sí? Y que se dicen judíos, pero que estaban, tal como lo determina la Biblia. Pablo le advierte a Timoteo, dice, no te vayas a dejar llevar de las fábulas, ni de esas largas genealogías, de esas imaginaciones que gusta a la gente enterarse. Eso no tiene nada que ver. Son blasfemos, son herejes. Otra característica, y que en esto quiero recalcar ya para ir terminando, le dice, no temas, oiga por favor iglesia, no temas lo que vas a padecer. Porque si estamos viviendo los posteriores tiempos, ¿sabe qué es lo que nos anuncia? Padecimiento, persecución. Y usted dirá, pastor, a lo mejor no es como en el libro de los Hechos. Usted coge el libro de los Hechos, capítulo 11, y dice, y a Herodes se le antojó, por hablar entre líneas, se le antojó matarle a Jacobo, al hermano de Juan, y le mató. A lo mejor no hay eso, ¿sí? Pero entienda que gracias a Dios no es eso. Pero entienda que hoy en día, por ejemplo, sí, nosotros como iglesia, como cristianos, preferimos quedar bien con la gente que afirmarnos como cristianos. Es que es mi familia, es que es un amigo del alma. ¿Qué quiere? ¿Que rompa relaciones con mi familia por causa de Cristo? Sí, eso quiero. Ese tipo de firmeza es lo que Dios está demandando. Y no quiero yo, Dios está demandando. Porque muchas de las veces, no, es que mi mamita, le amo, le quiero, le respeto, amén, ámele, quiérale, respétale, hónrele. Pero por sobre ella está Dios. Mi mamita me invitó y me dijo que quiere que yo sea el prioste de la misita, del niño, del no sé cuánto. Y nosotros, es que es mi mamita. Yo no soy héroe ni mucho menos, ¿no? Yo conocí de Cristo Jesús el 17 de noviembre de 1991. Me he cansado de dar esa fecha. No me puedo olvidar. ¿Sí? Y en esa Navidad, o sea, a un mes, una semana, era Navidad. El prioste de la misa del niño que daba mi madre, ¿sí? Era mi hijo Francis, en aquel entonces mi único hijo. Y le entregaba la nieta anterior o el nieto anterior, la nieta, ¿sí? La nieta anterior en edad, le entregaba el niño. Y era la misita y todo lindo. Yo entré el 17 de noviembre y esa misa se daba el 20, el 22, el 28, no sé. Porque tiene chance de dar la misita desde la Navidad hasta el carnaval. Con 15 días de entrada a la iglesia, mi mamá me dijo, mi hijo, y que no sé qué, y que por aquí, que la misita, y que mi guagua va a ser el precio. No, mami. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Ya le pregunté a mi pastor. Pero ¿cómo? Que permítanme al menos yo llevar. No, porque en mi casa yo serviremos a Jehová. Mi hijo no va. ¿Qué edad tenía mi hijo? Algo más de un año. Pero ahora nosotros no, Cristo Jesús dijo, yo he venido con espada, yo vine a dividir. Pero nosotros no. Si es que nos toca quedar bien con un amigo, nos toca quedar bien con una familia que apreciamos, que amamos, con nuestras mismas familiares. Primero son ellos, primero es nuestra paz, es nuestra relación, primero todo lo que tenga que ver con estar bien y sentirnos bien todos. ¿Y cómo se sentirá Dios, no? Sí, yo les rescaté. Ellos tienen claro el precio que yo pagué para redimirles y que no conozcan la segunda muerte, para que no se vayan en condenación eterna. Yo me despojé de mi único hijo, el único, para humillarle a la condición, hombre, que sufra en esa condición, un precio que no le correspondía y luego por amor a ellos, y ellos ahora me dejan de lado.
Y ahora para ellos vale más el amigo, el de chupe, el malcriado, vale más la amiga chismosa, metida, mala influencia, vale más la familia que está en el error, en la equivocación, en una religión que tiene no solo contradicciones bíblicas, sino una religión que tiene una pésima historia. Sería bueno que nosotros nos enteremos de la historia del catolicismo y del papado y les hagamos caer en cuenta a los que están aferrados, no mi virgencita, y preferimos quedar bien con ellos. Qué terrible, ¿no? Obviamente esto termina con una pregunta, pero aquí la palabra dice, no temas lo que vas a padecer. ¿Qué orgullo sería padecer por causa de Cristo? No, como habla Pedro en su carta, ¿no? Que dice, no padezcamos como homicidas, como ladrones, ni corruptos. Pero por causa de Cristo que me cierren las puertas, gloria a Dios, amén, aleluya. Nadie. Porque hay que mantener la paz, la armonía, la tranquilidad. Hay que ser prudente, pastor. Bueno, y uno aquí nos dice, y a los prudentes no experimentarán la segunda muerte. No dice eso, dice al que venciere. Eso dice. Y claro, luego viene el ímpetu, ponle ganas. Le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Este muchacho sabía lo que le iba a pasar? Posiblemente no, porque como había sido un influencer para beneficiar la candidatura del actual presidente de los Estados Unidos, a lo mejor él sintió que tenía ese respaldo político de la máxima autoridad política de un país. ¿Y de qué país? De los que se creen dueños del mundo. Y mire lo que le pasó. Él fue fiel hasta la muerte. Yo entiendo que al menos en la misión que Dios le había dado, sí. Porque eso es lo que vemos. Fue justo en una campaña que recibe un tiro. Mientras estaba hablando de Cristo, mientras estaba a lo mejor dando también sus ideas políticas, qué sé yo. Pero él confrontaba la vida con los principios y valores cristianos. La pregunta obvia aquí es, ¿estamos preparados para soportar eso? La mirra, para concluir, como le dije, era una esencia aromática muy valiosa y que tenía que ver con sufrimiento y muerte. Pero también la mirra es ese grato olor en Cristo que debe presentar nuestras vidas hacia Dios. Allí en 2 Corintios 2:15 dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Me permití llamarle fragancia de vida para vida o testimonio de vida para muerte. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos ese nivel de compromiso con Dios para sufrir algunas penalidades o padecer algo por causa de Cristo? ¿Qué nos hace iglesia de Cristo? Asistir a una iglesia que además muy bonita, muy cómoda, le brinda unas bonitas bancas, tenemos un amplio parqueadero, que queremos que cada vez esté un mejor auto ahí. Que Dios nos guarde de cerrar nuestra mente a la verdad y nuestro corazón a la obediencia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió.
agradecer al único que siempre me amó, al que